Comentario Gálatas capítulo 4 al capítulo 6. Capítulo 4. Pablo continúa con 3 argumentos más para probar que la salvación es por la gracia y no por la ley. El argumento dispensacional, versículo 1 al 11. Cualquiera que lea la palabra con cuidado debe admitir que en diferentes épocas Dios se relaciona de diferentes maneras con diferentes personas. Cuando hablamos de la verdad dispensacional, queremos decir la verdad de la palabra según se relaciona al programa de Dios en las edades de los judíos, gentiles y de la iglesia. En esta sección, Pablo explica que el periodo de la ley fue una dispensación, una manera especial en la cual Dios se relaciona con Israel con un propósito especial. Dios nunca dio la ley mosaica a los gentiles. Imponer regulaciones judías a los gentiles e incluso a los judíos de hoy es totalmente contrario a las Escrituras. Los judíos fueron herederos por cuanto Dios les dio maravillosas promesas a través de Abraham, pero pasaron muchos siglos antes de que recibieran esas promesas. Pablo sigue en su comparación entre la situación de los judíos y el tutelaje del niño romano o griego. El niño, razona Pablo, puede ser heredero de una fortuna, pero mientras no haya llegado a la edad legal de heredar, no es diferente al esclavo. De la misma manera, los judíos estaban en su infancia espiritual bajo la ley. Las reglas y rituales de la ley eran el ABC religioso que tenían que aprender antes de que pudieran graduarse a su herencia completa. Este legalismo era esclavitud al sistema mosaico. Rudimentos del mundo. Pero esta dispensación de la ley llegó a su punto final habiendo preparado el camino para Cristo. El Señor nació en un momento preciso, de la manera precisa, de una mujer, un nacimiento virginal, y para el propósito preciso, darnos libertad. Fue puesto bajo la ley, la obediencia, y cumplió en su vida y muerte. Su muerte en la cruz hizo a los judíos libres de su esclavitud legalista y abrió el camino para el cumplimiento de las promesas a Abraham. Si Israel hubiera recibido a su Mesías cuando Pedro lo presentó en Pentecostés y de nuevo a través de Hechos capítulo 2 al 7, la nación hubiera entrado en la edad adulta. Las bendiciones hubieran fluido a los gentiles mediante Israel y las promesas abrámicas se hubieran cumplido. La nación en general rechazó a Cristo, pero Dios en su gracia abrió las bendiciones a los judíos y a los gentiles igualmente en una base individual. Los gentiles no fueron salvos a través del levantamiento de Israel, sino por medio de su caída. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 12. Ahora bien, los judíos recibieron su adopción de manera individual, su colocación como hijos maduros, crecidos en la familia de Dios. Ya no son niños bajo la dirección de tutores. Los creyentes son hijos, no siervos, disfrutando de la completa herencia en Cristo. Pablo ahora aplica su argumento. ¿Por qué quieren regresar a la esclavitud, a una segunda infancia? Dejen el ABC y disfruten de las herencias plenas que tienen en Cristo. El argumento sentimental, versículos 12 al 18. Os ruego, hermanos, esta es la apelación de un siervo espiritual cariñoso, un padre preocupado dirigiéndose a sus hijos espirituales. Yo me hice como uno de ustedes cuando les prediqué, escribe Pablo. Ahora
háganse como yo y sean fieles a Cristo. Les recuerda que debido a una aflicción física fue que llegó por primera vez a ellos y que le habían tratado como si fueran un ángel. Ahora le trataban como a un enemigo debido a que les estaba diciendo la verdad. Sus falsos maestros hacen un gran espectáculo del cariño por ustedes. Tienen celo por vosotros, versículo 7, pero sus motivos no son puros. Quieren usarlos para hacer alarde de sus conquistas espirituales. Capítulo 6, versículo 12 al 14. El argumento alegórico. Una alegoría es un suceso o historia que tiene un significado oculto. Pablo usa la historia de los dos hijos de Abraham, Génesis capítulo 16 y 21, para mostrar que el nuevo pacto de la gracia ha reemplazado al antiguo pacto de la ley. Podemos ilustrar los contrastes de la siguiente manera. El antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. 1. Ley simbolizado por Agar. La esclavitud versus el nuevo pacto simbolizado por Sara, la mujer libre. 2. La ley, Ismael, hijo nacido de la carne, versus el nuevo pacto, Isaac. 3. La ley representa a Jerusalén en los días de Pablo, en esclavitud espiritual y política, versus nuevo pacto representa la Jerusalén celestial que es libre y gloriosa. Nosotros los cristianos somos hijos de la promesa, como Isaac, versículo 23, y por consiguiente hijos de libertad, versículo 31. Dios le prometió a Abraham un hijo mucho antes que Ismael naciera. Ismael fue añadido, como la ley, y fue hijo según la carne, hijo de la esclava. El antiguo pacto de la ley nunca fue el plan final de Dios para Israel. Fue añadido como Ismael y trajo esclavitud y tristeza. Dios le ordenó a Abraham que echara fuera a Ismael y a Agar. La ley y la gracia, la fe y las obras, promesa y mandamientos nunca pueden habitar en la misma casa. Los judaizantes de Galacia querían invitar a Agar e Ismael a que volvieran a la familia. Pablo se refiere a Isaías 54:1 y aplica este versículo a la iglesia.